Bueno, hermanos, de nuevo un saludo. Vamos a compartir con ustedes otro principio de interpretación y pues ahora nos toca desarrollar el principio de interpretación gramatical para esta unidad. Cuando hablamos del principio de interpretación gramatical, tenemos que hacernos algunas preguntas y aquí podemos verlas. ¿Cuál es la función de este método o principio de interpretación gramatical en relación a nuestra intencionalidad de interpretación, en relación a la hermenéutica que nosotros estamos manejando para conocer el texto bíblico, la intencionalidad comunicativa del texto bíblico? Y la respuesta es, ¿cuál es su función? Tiene por objeto hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan en un sentido llano y simple a la luz del contexto histórico en que fueron escritos. Entonces, mire dos cosas aquí. El significado, digamos, literal, pero a partir del contexto histórico en que fueron escritas esas ideas. Esa es la función del principio de interpretación gramatical. ¿Cómo se efectúa esa función de la que estamos hablando? De acuerdo con las reglas semánticas y gramaticales comunes a la exégesis de cualquier texto literario en el marco de la situación del autor y de los lectores de su tiempo. Tres elementos. La función de interpretación gramatical se va a regir por las reglas del significado, semántica, y gramaticales comunes a cualquier texto literario. Usted está leyendo el periódico, usted está leyendo una obra literaria, usted está leyendo un libro de motivación, usted está leyendo un libro de instrucción sobre una temática técnica científica. Entonces usted hace un detalle, una introducción, cuando digo se introduce dentro del texto, está haciendo una exégesis de ese texto para encontrar el significado para usted como lector. Entonces, eso mismo se hace aquí. Por eso dice de una manera llana y simple, o sea, estamos leyendo el texto, leyendo el contenido, leyendo las oraciones, leyendo las palabras, asimilándolas. Entonces, ahí estamos haciendo un exégesis a partir, en este caso, de nuestro idioma, ¿verdad? Porque si estuviéramos leyendo el texto en el idioma, en otro idioma, entonces obviamente nos vamos a tener a la semántica, al significado de ese otro idioma, a las reglas gramaticales de ese idioma. Por eso dice, en el marco de la situación del autor y de los lectores de su tiempo. No es lo mismo que nosotros leamos ahora este libro sagrado que los que tuvieron la oportunidad en el siglo XV, en el siglo XVIII, en el siglo XX inclusive, están en otro contexto histórico. ¿Cuál es la función del intérprete? Y ya lo dijimos en otro principio, que el intérprete somos todos, no vamos a esperar a un intérprete especializado. No, todos somos intérpretes, todos los lectores estamos interpretando. Y la función es determinar con la mayor precisión posible lo que el autor o escritor quiso realmente decir, ¿verdad? Porque el escritor cuando recibe la inspiración tenía una función comunicativa, tenía una intencionalidad comunicativa. Por lo tanto, la primera labor de un intérprete es permitir al autor que diga lo que dice, en vez de atribuirle lo que nosotros pensamos. No ponernos desde el punto de vista de nosotros, sino allí radica la clave hermenéutica, que podamos apegarnos al texto, que podamos encontrar el verdadero significado del texto en el entendido, que podamos encontrar el verdadero sentido de comunicación del texto para nosotros. Esa es la primera labor, ¿verdad? No es encontrarle primero, bueno, ¿qué me dice a mí? O yo lo veo desde este punto de vista, porque yo no soy el que lo escribí. Entonces, lo mejor que hace uno cuando está recibiendo un comunicado y no le queda clarificado el comunicado, repregunta, recontrapregunta, hasta que al fin le pueda a uno quedar en la misma dimensión del que lo está
enviando. Aquí, como ya no podemos estar en la misma dimensión del que lo escribió, pero sí podemos pedir la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, Espíritu Santo, yo quiero que me reveles qué es lo que está diciendo el texto. Y vamos a auxiliares para la interpretación, un diccionario bíblico, inclusive otra versión bíblica, un mensaje de alguien sobre el mismo texto. Son auxiliares que nos pueden ayudar para que nosotros nos acerquemos con fidelidad al texto. Eso nos dice. Acercarse sin ningún tipo de prejuicios, es decir, sin ninguna idea preconcebida, porque de repente vamos a encontrarnos con personas que dicen, ajá, dígame, y en este texto, aquí dice tal cosa, dígame usted porque esa persona ya tiene una idea preconcebida, inclusive a veces lo tiene como una trampa, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. La Biblia dice que se puede tener tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces, ¿y usted por qué anda diciendo otra cosa? Esas son maneras, ya son juicios anticipados, por eso se llama prejuicios, es decir, juicios anticipados, ya instalados sobre determinada temática. Entonces, es importante que nosotros nos acerquemos al texto sin prejuicios. ¿Qué es violar la interpretación? Es acercarse a eso con prejuicios, con una comprensión previa. Cuando se pretende establecer una diferencia entre lo que los agiógrafos, ¿quiénes son los agiógrafos? Son escritores usted va a buscar en el diccionario, un agiógrafo es un escritor de biografías extraordinarias sobre una persona, ¿verdad? Esas biografías fuera de lo común. Y dicho de otra manera, pues, biografías de santos, digamos, de personalidades que han hecho algo notable. En este caso, un agiógrafo es el escritor del texto bíblico. Eso es el agiógrafo, ¿verdad? El escritor de cada uno de estos textos, de estos libros, ¿verdad? Que conforman el texto bíblico. Entonces, cuando se pretende establecer una diferencia entre los que fueron inspirados, ¿verdad? Y escribieron, ¿verdad? Y lo que escribieron, violar la interpretación es atribuirle al autor de no decir nunca lo que auténticamente piensa y no pensar nunca lo que realmente dice. Eso es violar la interpretación, ¿verdad? Decir que él nunca dijo lo que pensaba y nunca pensó lo que realmente dijo, sino que solo sirvió como digamos, como un cauce, ¿verdad? Como un canal, digamos, cuando realmente eso sería que estemos hablando del escritor que no pensó, que lo hizo en automático, que ni siquiera pudo digerir lo que le estaban diciendo. Y claro, eso es violar la interpretación, eso no es cierto, ¿verdad? Los escritores del texto bíblico, por supuesto, eran personas que además de ser normales, es decir, comunes, corrientes, que pensaban, que sentían, que valoraban, que interpretaban, que tenían una formación social, cultural con ellos mismos. La muestra es que el texto bíblico nos dice, ¿verdad?, que Elías, siendo sujeto a pasiones, entonces ahí nos está diciendo otro geógrafo que era una persona normal, ¿verdad? Como nosotros. Entonces no quiere decir que solo recibía y escribía y cerraba lo que escribía porque no quería ni saber lo que escribía. Eso no fue así, ¿verdad? Eso no ha sido así. Ellos recibieron la palabra y la trasladaron, la compartieron, así como obviamente se las planteaban, aún en contra de su misma de su misma formación, ¿verdad? Podemos encontrar el mismo Jonás discutiendo con Dios, ¿verdad? Haciéndole sus planteamientos, digamos, a Jeremías haciéndole sus planteamientos al Señor, pero sin restarle la información que el Señor quería trasladar al pueblo. El método gramático histórico, que ya tuvo sus antecedentes en la Escuela de Interpretación de Antioquía en el siglo IV, a través de Teodoro Mopsuestia y Juan Crisóstomo, fue revitalizado por los reformadores del siglo XVI, que incluye el método gramático histórico. Hay análisis lingüístico, palabra, gramática, contexto, lenguaje figurado y el examen de su
fondo histórico, no sin antes ver las lenguas en que fue escrito o los idiomas en que fue escrito el texto bíblico, que originalmente pues o fue escrito en hebreo, fue escrito en arameo o fue escrito en griego. Y esos idiomas obviamente tienen diferencias, ¿verdad? En su organización lingüística, en su organización gramatical. Las van a tener porque no, tienen su origen en diferentes contextos y en diferentes grupos poblacionales que son los que realmente crean la gramática. De ahí pues que en el español tenemos una sintaxis básica que está nutrida por elementos morfológicos, ¿verdad? La sintaxis es el orden al hablar, es decir, cómo yo pongo en una oración el verbo, el sujeto, el predicado, y dentro del sujeto y predicado, dentro del sujeto, los sustantivos, los adjetivos, los nexos o conjunciones, cómo pongo dentro del predicado el verbo, el adverbio, las conjunciones, se me ha ido la palabra, los, adjetivos, numerales y otro tipo de adjetivos, ¿verdad? Entonces, la sintaxis incluye pues toda esa organización y se nutre de los elementos morfológicos que he estado mencionando, ¿verdad? De artículos, sustantivos, preposiciones, pronombres, verbos, adjetivos, de ahí se nutre, ¿verdad? Toda la información. Usted puede verla aquí, ¿verdad? Que dentro de la sintaxis pues hay adverbios de tiempo, de lugar, de cantidad, de modo, de afirmación o negación, ¿verdad? Dudas son adverbios. Luego tenemos siempre elementos morfológicos, artículos determinados, indeterminados, sustantivos comunes y propios. Hay más tipos de sustantivos, ¿verdad? Comunes, propios, primitivos, derivados, aumentativos, despectivos. Hay otro tipo de sustantivos. Las preposiciones que están propias e impropias, ¿verdad? Que son parte de la morfología. También dentro de la morfología, los verbos y los modos verbales, infinitivo, los de la primera conjugación, los verbos terminados en ar, segunda conjugación terminados en er, tercera conjugación terminados en ir, los modos del verbo, ¿verdad? Infinitivo, indicativo, subjuntivo, potencial, imperativo, son modos verbales y adjetivos, comparativos, grados el grado del adjetivo positivo, grado del adjetivo comparativo, grado del adjetivo superlativo. Estos son, es morfología. Y de todo esto, de los verbos, adjetivos, pronombres, proposiciones, sustantivos, adverbios, de todo eso, se organiza la sintaxis. Sintaxis quiere decir un orden. Es un orden, ¿verdad? Y ese orden significa en el idioma español, como también tiene sintaxis los otros idiomas, pero en el español esa organización que se hace se lee de izquierda a derecha, se escribe de izquierda a derecha, esos grandes elementos, sujeto predicado, entonces nutridos de cada uno de estos elementos morfológicos hacen el acto comunicativo, la idea expresada en comunicación. ¿Cómo se aplica este tipo de principios, digamos, verdad? Entonces podemos tener que, vamos a la gramática, aquí podemos ver en Lucas 16, 26, vamos a encontrar, veamos Lucas 16, 26, busque ahí en su Biblia para que le sea fácil asimilar cómo este principio de interpretación gramatical. Lucas 16, 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no puedan ni de allá pasar acá. Esto es en el contexto de la historia del rico y Lázaro, uno en el infierno, otro en el seno de Abraham, y entonces aparece el término cima. Y el cima que aquí aparece en el versículo 26 es con S. Entonces quiere decir que la cima no es una elevación que hay entre
porque ellos se están viendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que si hay una cima se están viendo? Ah, bueno, porque la cima usada en el texto es de profundidad, es hacia abajo. Entonces uno puede, lo que a veces puede ser una barranca, digamos, ¿verdad? Entonces esa es una cima, es una profundidad, es un valle. Uno puede estar en lo alto y ver el valle, digamos, ¿verdad? Los que estamos aquí en El Salvador podemos ver el valle de Jiboa. Entonces uno va sobre la carretera en una elevación y luego ve todo el valle de Jiboa, ¿verdad? Al fondo, esa es una cima. Entonces aquí está diciendo en el texto, pues por eso es que no es que esté mal escrita ahí la palabra, ¿verdad? Sino se refiere a una profundidad, contrario a una cima con la grafía C, ¿verdad? Conocida como C, que se refiere a una elevación. Y lo mismo podemos encontrar en Génesis 39. Vamos a encontrar en el 1 y 2, en el texto de Génesis, capítulo 39, versículos 1 y 2, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ese más no tiene tilde. Entonces, si no tiene tilde, equivale a una conjunción adversativa. Eso es gramática, ¿verdad? Que puede ser sustituida por pero o puede ser sustituida por sin embargo. Entonces, uno podría leer, ¿verdad? Le sustituyámosle el versículo 2 más por pero. Y lo habían llevado allá, pero Jehová estaba con José. No cambia el sentido de la expresión. Sin embargo, Jehová estaba con José. No cambia el sentido de la expresión. Eso es la aplicación del principio. Obviamente, para eso, si yo no tengo claridad, voy a un diccionario que me facilite el concepto del término que yo quiero encontrar. Así es que eso podemos decir en cuanto a la aplicación del principio. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, vamos a encontrar versículo 21, vamos a encontrar otra expresión que nos puede ayudar a entender este principio de interpretación gramatical. 3:21. El bautismo que corresponde a este ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, ustedes ven que todo el texto dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y hay un paréntesis. Los paréntesis son frases aclaratorias para que porque alguien lo dijo, porque se tomó de otro texto. Eso es lo que quiere decir los paréntesis, una ampliación de la idea, ¿verdad? Entonces aquí la ampliación no significa que hay oscuridad en la expresión, sino podemos encontrar eso también en el texto bíblico. Otro ejemplo de aplicación del principio lo hallamos en los ministerios de Cristo, ¿verdad? Efesios 4:11. Si vemos nosotros en la carta de Efesios, capítulo 4, versículo 11, está diciéndonos: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos son los dones de Cristo? Pues los ministerios que el Señor definió son 4, ¿verdad? Entonces, claro, uno puede ir y decir que es un apóstol, un enviado, ¿verdad? Que es un profeta, es un predicador, es uno que anuncia, que es un evangelista, uno que anuncia, pero que tiene un alcance más amplio, ¿verdad? Que es un pastor, es un guía, es alguien que cuida, alguien que alimenta, que es un maestro, alguien que comparte. Entonces, aquí en cada uno de estos, cuando usted aplica este versículo y lo comparte y lo interpreta, entonces va a interpretar que estos dones, ¿verdad? O estos ministerios de los que aquí se está hablando, entonces no se está refiriendo a que la amplitud hacia donde llega el evangelio
¿verdad? Va a ser a través de estos ministerios y cada una de esas palabras tiene su propia, su propio con denotación, es decir, su propio significado explícito, que no tiene que ver con que un apóstol, por ejemplo, a los maestros en general, a un maestro en general, le dicen el apóstol de la educación. No tiene que ver con un contenido espiritual, tendrá que tener con un contenido seguramente moral, con un contenido de formación, pero no es espiritual. Sin embargo, se le llama apóstol. ¿Por qué? Porque se supone que es un enviado, es un entregado a la educación, a la formación, a la transformación de la mente del área cognitiva del estudiante y a lo mejor del área, por supuesto, también formativa, ¿verdad? Porque un maestro en general, pues no solo ve el área cognitiva, también ve el área formativa, también ve el área de valores, entonces se constituye en un apóstol. Entonces, tiene su propia connotación, significado cada uno de estos términos. Y obviamente los tiempos verbales, que se recuerda que vimos aquí, que dentro de la morfología básica, ¿verdad? Del idioma español, pues está el verbo. El verbo, ¿qué significa? Bueno, significa cambio, significa transformación. Y aquí nos dice, ¿verdad? El tiempo del verbo. Los verbos tienen tiempo, así como tienen modo, indicativo. El indicativo es para asegurar, confirmar. El modo subjuntivo es duda. El modo potencial es posibilidad. El modo imperativo es una orden. Entonces, así como hay maneras, modos, también hay tiempos. Tiempo pasado, que en términos de sintaxis, pues se le conoce como pretérito. El tiempo presente y el tiempo futuro. Y cada uno de estos tiempos, independientemente de cómo esté expresado, en qué modo está y en qué tiempo se encuentra, va a tener un significado. Y aquí hay ejemplos que usted y yo podemos apreciar, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 3 de Juan, versículo 13, está hablando una afirmación. 3:13 dice la afirmación: nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cuándo? Hoy. Entonces dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que está en el cielo. Entonces, ese está cuando, hoy, tiempo presente, está en el cielo. Pero mire que dice Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuándo? Desde ya, él no cree cuándo, ¿verdad? El que cree en el Hijo, ¿cuándo? Hoy. Hoy. Tiene vida eterna. ¿Cuándo? Hoy. Pero el que no cree, rehúsa, no verá la vida, sino que verá la ira, sino que la ira de Dios ya está sobre él. No verá la vida eterna, pero hoy está sobre él la ira de Dios, es decir, la perdición, la no salvación. Juan 14:6 está usando otra terminología. Veamos Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el verbo viene al Padre, nadie viene al Padre sino por mí, está hablando de un tiempo. Viene cuando, hoy, ¿verdad? Y se refiere a que ambos están en la misma dimensión, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que, hermanos, esto es lo que podríamos compartir con ustedes sobre el principio de interpretación que justamente ahorita estamos ya en la unidad 3 y que lo hemos llamado pues el principio de interpretación gramatical. Allí lo vamos a dejar en el aula, que puede ver, también ya hay otro video por ahí y solo no creo que vamos a estar pendientes de seguir comunicando con ustedes. Dios les bendiga, por favor, vea esto,
Ahí ha quedado también la información gráfica dentro de este video y pues usted puede ir poco a poco revisándolo, no solo escuchándome, sino que también viendo el contenido que aparece ya en su grabación. Dios me lo bendiga. Nos seguimos contactando pronto.